En la anterior enseñanza estuvimos hablando mucho sobre ese tipo de preguntas que son tan complejas, que justamente surgen de leer esta parte de Romanos. Muchos utilizan esta parte de Romanos para tratar de explicar, ¿no? Tratar de explicar porque Pablo justamente está haciendo una confrontación entre los judíos que tenían la ley y también entre los gentiles que no tenían ley, pero tenían la conciencia y tenían la creación y tenían lo que Dios colocó allá en ese corazón. Y estuvimos hablando de que finalmente Dios va a estar y va a establecer su juicio tanto a judíos como a gentiles de la misma manera. No podemos decir que para los judíos va a ser de una forma y para los gentiles de otra forma, en el día del juicio. Estamos hablando de juicio porque Pablo está enfocando la carta. Si usted mira el versículo 16 del capítulo 2, así termina, capítulo 2, versículo 16, porque dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así termina Pablo esa argumentación que él está haciendo, dado que los judíos, pues ellos creían que eran mejor que los gentiles y que de alguna manera, que ellos como eran el pueblo escogido, entonces para ellos iba a ser los tratos del juicio de Dios iban a ser más condescendientes, o para un judío solamente el haber nacido dentro de la nación, dentro del pueblo de Israel, era suficiente para ser salvos. Y resulta que Pablo está desmoronando, está acabando, está destruyendo como ese argumento y esa confianza que ellos tenían, porque Pablo les está dando a entender que es un falso argumento que ellos tienen, puesto que ellos, aunque tenían la ley, Dios dice que los iba a juzgar por la ley, y que justamente al juzgar por la ley, pues dice Pablo, y están dando a entender de que nadie se salva, y nadie se salva porque tan solo el que usted no cumpla con un solo mandamiento de la ley anula automáticamente todos los otros mandamientos. Entonces, eso pasaba con los judíos, o sea que Pablo los estaba arrinconando contra la pared, diciéndoles a ellos: es que ustedes no se han dado cuenta de lo que es el evangelio. El evangelio no es algo porque usted diga: ah, sí, bueno, tenemos también ahora, además de la ley, tenemos a Jesús. No, lo que Pablo, hermano, los está es confrontando y diciéndole: no se crea, no esté tan convencido que porque usted solamente es judío, ya, listo. El día del juicio tendrá que responder a Dios como lo tendrá que responder el gentil, que aunque no tiene la ley, porque Pablo va a decir eso, el gentil no tiene la ley escrita, pero sí la tiene, no la tiene escrita afuera, no la tiene escrita como mandatos que se ponían los judíos. Acuérdese que los judíos cogían la ley y cogían todos los enunciados de la ley y ellos se los colocaban, ¿no? Se los colocaban en unos, tenían unas cajitas que se las ponían aquí en la mitad de la frente, y ahí encerraban la ley. Ahí en esa cajita estaban encerradas todos los mandamientos, y ellos se sentían que porque hacían ese tipo de cosas externas eran cumplidores de la ley. Y Pablo les está diciendo a ellos: no crean, no piensen que eso los va a excusar delante de Dios. Y Pablo también está confrontando a los gentiles, porque les está diciendo: bueno, y ustedes gentiles que no tienen la ley escrita como los judíos, pues quiero decirles que ustedes tienen la creación. Pues ese es el argumento, hermanos. Eso ahí nos está recordando Germancito cómo se llamaba la cajita que se colocaban los judíos ahí en la frente, ¿no? Se llamaba filatelias, las filatelias. Entonces les está diciendo Pablo también a los gentiles: ustedes no tienen excusa tampoco, ustedes no podrán delante de Dios, no se presentarán delante de Dios y dirán: bueno, nosotros no éramos tu pueblo, no tenemos la ley escrita, entonces por lo tanto no nos puedes tampoco juzgar, ya que no somos
conocedores. Pues Pablo los está bajando también de la nube y le está diciendo a ellos, ustedes no tienen la ley escrita, pero ustedes la tienen, sí la tienen en su corazón, la tienen escrita, no la tienen escrita fuera en tablas, pero sí la tienen escrita en su corazón, porque sus conciencias los acusan a ustedes o los defiende cuando ustedes están haciendo cosas que no son. Entonces, la creación y la conciencia son los que los van a acusar a ustedes en el día del juicio, el día del Señor, aquel día donde todos los seres tendrán que comparecer. Usted y yo también tendremos que comparecer delante del Señor. Siendo cristianos, compareceremos también en el tribunal del Señor y también tendremos que dar cuentas. Si bien es cierto, los que no tienen al Señor tendrán que dar cuentas para ese juicio del gran trono blanco, nosotros también tendremos que dar cuentas delante del Señor, delante de Él, en ese gran tribunal que está estipulado también para los hijos de Dios. Entonces todos tendremos que comparecer delante del Señor, mis hermanos. Entonces por eso dice Pablo, en el día, estamos en el versículo 16, ¿a qué día se está refiriendo Pablo cuando dice en el día? Pues cuando dice en el día se está refiriendo no a cualquier día, se está refiriendo al día del Señor, al día del juicio, al día de la venida del Señor, porque el Señor va a volver, el Señor Jesucristo va a retornar con santos ángeles y Él va a venir y va a establecer juicio delante de los hombres, a las naciones y a los hombres, en el día en que Dios juzgará. ¿Y quién es el que va a juzgar? Dice, por Jesucristo, los secretos conforme a mi evangelio. Claro, todas las cosas que están escondidas tendrán que ser puestas manifiestas delante de la luz del Señor. Todas las cosas, sean creyentes o no creyentes. Y entonces Pablo aquí está inmediatamente colocando a las dos partes de cristianos. Acuérdense que esta carta está escrita a los romanos. Y los romanos eran cristianos judíos y cristianos gentiles que se habían convertido, que vivían en Roma, pero Pablo les está aclarando a ellos lo que es el evangelio, para que en esa unión en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para que en esa unión no hubiera todavía ese elitismo judío. Pablo quería acabar ese orgullo judío interior que estaba ya todavía en muchos cristianos judíos, porque seguramente ellos todavía tenían esa adversión como a reunirse con cristianos gentiles en las mismas reuniones, compartir alimentos con los gentiles. Ustedes recuerdan que por allá en el capítulo 14 de Romanos, Pablo va a hablar justamente de eso, ¿no? De que habían unos que guardaban todavía unas cosas, que guardaban unas festividades, pero que esos que guardaban esas festividades pues lo hacían al estilo judío, porque ellos guardaban los días, guardaban lo que comían. Entonces Pablo les da una recomendación también de cómo hacer para que en medio de las reuniones como hermanos en el cuerpo de Cristo, ya introducidos a esta nueva realidad, pues no fuéramos a ser afectados, para que no fuéramos a ser afectados y para que pudiéramos caminar y para que pudiéramos tener un entendimiento más acerca de qué era esto del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo está explicando aquí Pablo esto? Pues a través de la revelación que él tenía del cuerpo de Cristo y a través, obviamente, de lo que él había podido entender de lo que era el evangelio, porque Pablo va a decir que no se avergüenza del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, porque el evangelio es el que es capaz de romper esas diferencias raciales, culturales, étnicas. El evangelio es el que es capaz de unirnos con otros que son de diferentes vertientes, de esas diferentes lugares. Eso es lo que permite el evangelio, ¿no? Diferentes culturas pueden unirse y entenderse que son hermanos sin tener
como por más algunos que otros, porque ciertamente Pablo dice aquí en Romanos que Dios no hace acepción de personas. Sigamos avanzando, hermanos. Ahí vamos en el versículo 16 del capítulo 2 de Romanos. Espero que esta parte de la argumentación de Pablo nos haya quedado como clara. Y avancemos entonces a esa otra parte. A ver, algo que yo no había comentado de pronto era de este pedazo de lo que estuvimos hablando hasta el versículo 16. Creo que nos falta tratar un pedacito allí de algo, y es que Pablo, su argumentación es clara. Nadie puede atenerse a la ignorancia para decir que porque yo ignoro, no puedo... la ignorancia no es la excusa, ¿no? No hay excusa, es lo que Pablo está diciendo. Cuando usted lee por allá en Hechos 17:30, voy a invitarlos a que vayamos a Hechos 17:30 antes de que avancemos al versículo 17, porque ahí hay un puntico que tenemos que todavía coger antes de pasar al versículo 17, de la argumentación que venía haciendo Pablo. Pablo venía haciendo esa argumentación de todo lo que acabo de mencionarles con respecto a judíos y gentiles. Y Pablo está diciendo que en este nuevo pacto, él ha sido comisionado por Dios para justamente llevar el evangelio. Y ustedes se recordarán que Pablo estuvo por allá en Atenas, en el Areópago, y él tuvo una disertación con los estoicos y los epicúreos. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿O no se acuerdan? Cuando vimos el libro de Hechos, hermanos. Clarito, mi hermano, como si hubiera sido ayer. Carlitos, ¿me puedes repetir el versículo en el que estás, por favor? Estamos Hechos 17:30 nos remitió. Gracias. Y entonces Pablo allí en ese lugar donde tenían, en ese panteón, tenían todos los dioses griegos que tenían los romanos, porque los romanos adoptaron la mayoría de los dioses griegos, solamente que con otros nombres. Y ahí estaban ellos como una metrópoli también, ahí donde estaba Pablo en ese Atenas, que era la cuna de la filosofía, del modo de pensar, del oculto, de los cultos, de los hombres cultos. Y estaban esos filósofos, y ahí en ese lugar habían colocado varios tipos de altares para los dioses diferentes que habían. Como habían tantos dioses y tantas personas venían a adorar, y venían de diversas culturas, pues cada persona tiene un Dios, y eso es lo mismo de ahora, ¿no? Hoy en día las personas, cada uno quieren tener un Dios a su propia imagen, conforme a su propia semejanza. No es al revés, no es Dios nos hizo a imagen conforme a la semejanza de Él, sino que ahora cada persona quiere tener su Dios. Estamos en el tiempo del progresismo. Somos, este mundo actual es un mundo que dice que cada uno, si no le hace daño, si no se mete con otro, pues cada uno puede tener su propio Dios y cada uno se puede hacer y forjar un Dios como usted lo conciba. Entonces, en ese lugar de la época de Pablo, habían dioses para como usted concebía, para la creencia de su cultura. Sin embargo, habían colocado allí un altar, y ese altar no le habían colocado ninguna imagen, sino que le habían colocado una inscripción que decía al Dios no conocido, como quien dice, pues hay tantos dioses, hay tantas formas de pensar, hay tantas formas de ver la vida. Es como cuando usted se encuentra con esas personas, ¿no? ¿Cuántos de aquí no nos encontramos con esas personas? Cuando nosotros nos oyen hablar de Dios, pues ellos a veces creen identificarse con nosotros. Y entonces nos dicen, sí, yo también soy una persona muy espiritual, yo creo en Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando ella te está hablando de que ella también cree en Dios y que es una persona muy espiritual, tú de pronto no sabes
de qué Dios ella se está refiriendo, porque como ahora cada persona tiene su propio Dios y tiene una imagen de su Dios, y ese Dios que esa persona tiene, pues es el Dios a la cual ella ha colocado su confianza, y ese es el Dios en el que ella considera que es la que lo ayuda. Entonces, hoy en día nos pasa eso, como Pablo confrontó esa situación, ¿no? Llegó Pablo y encontró tantos dioses allá en esos altares, y ellos habían considerado que por si había algún dios que se les había escapado, porque es imposible pues que de todas las personas que vayan allá, pues ahí estuviera la representación de todos los dioses. Entonces ellos colocaron ahí una inscripción que decían: al Dios no conocido. Si llega una persona y no está su Dios, el Dios de ella aquí, pues podrá irse al Dios no conocido. O también, si ya se ha abarcado todos los dioses y se nos ha escapado uno, pues hagamos también un altar a un Dios que no conocemos, pero hagámosle de todas maneras su altar por si las moscas, por si las moscas. Cuando Pablo llegó allí, el corazón de Pablo, que era un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, ardía de ver la capacidad que tiene el hombre de idolatría en el corazón, ¿no? Y en esa sabiduría que tenía Pablo espiritual, tomó justamente ese lugar, ese altar donde estaba la imagen al Dios no conocido, y desde allí, desde una argumentación espiritual, desde ese lugar, él comenzó a predicarles el evangelio, ¿no? Pablo comienza a decirles a ellos: bueno, ustedes dicen que no conocen a este Dios, pues yo les voy a hablar al Dios que ustedes no conocen. O sea, realmente, aunque ellos tenían muchos dioses, Pablo les estaba diciendo: ustedes no conocen al verdadero Dios, y de ese es el que yo les vengo a hablar. Y así estamos nosotros en este mundo actual. Cuando nos vienen a hablar de ese Dios que cada uno se forja, pues estamos nosotros en la obligación de hablar del Dios que sí es conocido y que se hace conocer. No es un Dios escondido, sino es un Dios que se revela. Y en estos últimos tiempos, lo que ha dicho el apóstol Pablo, y decía el apóstol Pablo, es que Dios se ha dado a conocer de una manera muy clara y contundente. Usted no puede tener duda en su corazón de decir: ah, no, es que es difícil conocer a Dios. A Dios se le conoce de la forma que Él dice que se debe conocerle. Y cuando uno entra al modo de Él, pues le puede conocer, porque no es a la moda, a la manera del ser humano, la manera del hombre. Y entonces ahí está Pablo, en el versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? ¿Lo tenemos Yo ya? lo leo, mi hermano. Bueno, mi hermano. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muy bien, gracias, hermano. Si ustedes se dan cuenta que Pablo está diciendo que Dios ha permitido que se levanten todos esos altares. Hasta ese momento que estaba Pablo ahí parado, decía: Dios les ha permitido a ustedes, ha pasado por alto la ignorancia, porque aunque ellos se creían muy conocedores, filósofos conocedores de la verdad, pues Pablo les estaba diciendo a los filósofos que ellos eran ignorantes. Les está diciendo: habiendo pasado los tiempos de la ignorancia. ¿Cuándo pasaron los tiempos de la ignorancia, hermanos? Antes de la venida del Señor. Exactamente, cuando llega el Señor, hasta ahí llegaron los tiempos de la ignorancia, porque ya era de una manera muy clara que Dios se hizo hombre para que no hubiera excusa, para que no hubieran interpretaciones, para que no hubiera una idealización de un Dios a mi manera, sino que Él se hizo hombre para que, siendo hombre en carne y hueso, manifestar exactamente cuál es la realidad que Dios quiere que conozcamos.
Si usted y cualquier persona quiere conocer al Dios verdadero, tiene que hacerlo a la persona que el Señor ha designado para eso. Y al que Él ha designado para eso es a su Hijo. Por eso Pablo está diciendo que habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes. Preste atención a eso. Todos los hombres en todas partes. ¿Y qué es todos los hombres y qué es todas partes? Todos los hombres es a todo hombre de cualquier época que pertenezca a la raza humana, que es una sola raza. No hay varias razas, ¿no? Anteriormente se pensaba que cuando usted hablaba de razas, cuando yo estudiaba en la primaria se hablaban de que había la raza europea, la raza, ¿cuál es la otra? Los mulatos, los mestizos, La raza los negra, afro. la raza asiática. Se hablaba de esas razas y como que eran diferentes razas. Justamente cuando se llegó al descubrimiento del ADN, entonces el hombre se dio cuenta a través de la investigación de que no hay 4 razas, ni 5 razas, ni 6 razas, ni 7 razas, sino que hay una sola raza, y esa raza es el Homo sapiens, que se le llama así en la ciencia. O sea, el hombre, el ser humano es uno solo, a pesar del color de su piel. No es como por allá en la época de la Segunda Guerra Mundial, con la Alemania hitleriana, los nazis, que ellos pensaban que ellos eran la raza superior. Acuérdese que esa fue la razón la locura en que estaba metido Hitler y el nazismo, que ellos eran una raza superior y que todos los demás eran razas inferiores. Por eso ellos querían dominar el mundo y Hitler quería apoderarse del mundo para que la Alemania nazi fuera la que pudiera tener el control global del mundo, porque se estaba conformando el Tercer Reich, el imperio que iba a dominar el mundo, porque ellos se consideran una raza superior. Ellos habían tomado teorías de la evolución para decir que ellos eran superiores, habían hecho una mezcla de malthusiana con darwiniana, bueno, habían hecho una cantidad de mezclas mezclas conceptuales para llegar a considerarse ellos como la raza superior. Bueno, con el descubrimiento del ADN se llegó a la conclusión de que no, señor, así usted sea negrito, chinito, así sea usted chamuscadito, blanquito, ojirrasgado, lo que el ADN vino a confirmar es que hay una sola raza. Hay una sola raza y es la raza humana. Y muy bien lo que la palabra de Dios ha dicho hace mucho tiempo. Por tal razón, Dios no hace acepción de personas, porque el hombre es el mismo, esté donde esté es el mismo. El corazón humano es el mismo. Y el ser humano en general, la información que tiene en su ADN nos dice que nosotros somos humanos y que todos somos iguales y que no hay diferencia cuando hacemos esa evaluación a nivel del conocimiento de la molécula fundamental de la vida. Todos tenemos de lo mismo. Bendito sea el Señor, porque ahora el mundo no puede hablar de varias razas, ni una superior, de una más evolucionada o una más especial, más inteligente. No, todos los seres humanos somos lo mismo. Entonces Pablo está diciendo aquí que los términos todos y en todas partes no dan espacio para ninguna flexibilidad. ¿La flexibilidad de qué? De que el evangelio debe ser llevado, hermano. El evangelio tiene que ser llevado a todas partes, a todo hombre. Ah, pero es que allá en la China, los chinos son budistas. Ah, no, pero es que allá en la India, pues ellos son hinduistas. ¿Y cómo vamos a meternos con su cultura? ¿Cómo vamos a meternos con sus tradiciones? ¿Cómo vamos a meternos con su religión, con su interpretación y cosmovisión del mundo? ¿Cómo vamos a meternos con sus dioses? Hombre, pues el Señor lo que está diciendo es justamente que
esas personas del mundo, en todas partes, en todo lugar, en toda la época, hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo, deben conocer el Evangelio porque están en una ignorancia. Dios ha pasado por alto los tiempos de esa ignorancia y está mandando a que en todas partes, en todo lugar, los hombres se arrepientan por el escuchar el Evangelio. Y usted, hermano, y yo, hermano, somos llamados en esta generación que nos ha correspondido, donde estamos viviendo nuestra vida, estamos llamados a llevar el Evangelio a toda criatura que conocemos. Entonces, desde esa perspectiva de lo que Pablo está diciendo, él lo que está tratando de dar a entender es que aquellos que nunca han oído el Evangelio deben ser sacados de su condición pecaminosa. Ellos no conocían la verdad, ahora tienen que conocer la verdad. Sean judíos o sean gentiles, porque aunque los judíos también conocían de Dios, hacían parte de la misma ignorancia, porque los judíos habían hecho de lo que Dios había traído, habían formado una religión espesa, viscosa, una religión que atrapaba al hombre y no lo dejaba en libertad. Y entonces lo que Pablo está diciendo allí es que Dios, a través de Jesucristo, ha traído el nuevo pacto, y a través de ese nuevo pacto tenemos que acercarnos a todo hombre para que salga de su realidad de pecado, para que cuando el hombre se arrepienta, pues el hombre pueda salir de su ignorancia y llegar a conocer la verdad. ¿Qué decía Pablo? Pablo decía que los hombres debían ser expuestos a la verdad, y eso va a hablar más adelante por allá en Romanos 10. Usted y nuestra obligación es exponer la verdad, mi hermano. Si se rechaza la verdad, pues hay poca controversia acerca de cuál será el destino eterno de la persona. Nosotros compartimos el Evangelio. ¿Qué dice, hermancito? Gracias, Carlitos. Es como a grosso modo también el Señor con Israel, mostrándole al mundo que no basta con conocer a Dios en una relación externa, ¿no? Que nada cambia la condición del hombre cuando tiene un concepto de Dios meramente externo. Sí, Señor, mi hermano. Y si traemos eso a nuestros días, nosotros ahora que estamos en el Señor, es posible que nosotros también hayamos hecho de nuestro cristianismo también otra religión, y una religión basada solamente en cosas externas. Una religión que está basada solamente en comportamientos externos, pero que no cambian nuestro corazón. O sea que este mensaje también puede ser muy fresco y aplicable para nosotros hoy en día. Es probable que nosotros estemos ya muy seguros, como los judíos de aquella época, a lo cual les está hablando Pablo. Nosotros nos sintamos tan seguros de decir, no, yo ya recibí al Señor, yo ya soy salvo, ya estoy bien. Nosotros estamos bien. Ojo, hermanos, cuando comenzamos a sentir que nosotros estamos bien y los demás están mal, cuando nosotros comenzamos a experimentar que nosotros sí somos, comenzamos a correr el riesgo de lo que pasó con todos estos judíos, que el Señor vino y se les manifestó a ellos y ellos mismos lo rechazaron. Y lo rechazaron por la dureza del corazón, porque la religión nos endurece el corazón y no podemos ser sensibles a lo que Dios quiere hacer. Y aún siendo cristianos, nosotros cada que nos reunimos tenemos la oportunidad, hermanos, de volver a renovar ese corazón y de tener ese corazón preparado y sensible para saber qué es lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que nos quiere decir, cómo podemos relacionarnos con Él en medio del cuerpo de Él, en medio de su cuerpo.
Pero a nosotros a veces nuestro cristianismo se nos volvió y se nos convirtió en otra religión. Una religión de asistir simplemente a reunión. Y no nos damos cuenta, hermanos, que el tiempo va pasando. Yo les decía a ustedes que yo estuve meditando mucho en eso de lo que pasó con Esteban, el esposo de esta hermana. Y yo creo que nosotros, cuando tenemos esos casos así tan cercanos, deberíamos de estar muy sensibles a decir: Señor, si hoy tú vinieras a recogerme, ¿cómo me encontrarías tú a mí, Señor? ¿Cómo me encontrarías? ¿En qué condición espiritual me encontrarías? ¿Será que yo puedo decir: no hay problema, yo ya soy cristiano, ya voy a estar ahí muy bien delante del Señor? ¿Será que podríamos decir eso, hermanos, con el tipo de vida cristiana que de pronto estamos nosotros viviendo? No, es que nosotros ya no nos reunimos en la parte de la iglesia denominacional. Ahora estamos mejor porque nos reunimos así como nos estamos reuniendo ahora. ¿Será que estaremos tan mejor, hermanos? Son preguntas que me hago. Porque a veces nuestra forma de caminar en el Señor se nos vuelve fría. Se nos vuelve simplemente un rito carente de sentido, un rito muerto, frío. Y yo creo que el Señor nos permite ver situaciones a nuestro alrededor para que nos demos cuenta de que es necesario que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a verdaderamente poderlo reconocer a Él y poderlo a Él percibir de una manera espiritual cada vez más profunda, que nos ayude el Señor y que no seamos tan ligeros, hermanos, que no seamos tan ligeros. Entonces, Pablo está diciendo que Dios ha permitido que el evangelio llegue a toda criatura. Sí, Maite, ahí levanta Carlito, la mano. Quisiera que como que me expliques un poquito esa parte que tú dijiste, digamos que caminemos como cristianos más sensibles, o sea, ¿en qué sentido? La sensibilidad, digamos, más en el Señor. Esa parte no la comprendo muy bien. O sea, más concentrados tal vez más en la palabra, viviendo más el Evangelio. ¿A eso te refieres, Carlitos? Me refiero a una entrega. El sábado estuve hablando justamente sobre el peligro de la incredulidad. Y el problema es que en la medida que nosotros vamos caminando y comenzamos a coger la vida cristiana tan rutinaria, que es una vida cristiana rutinaria. Sí, yo voy, estoy con los hermanos un rato, me voy y listo, cumplí, Señor, voy a hacer mi vida. No, sí, yo tengo unos momentos y con el Señor en el día y listo, pero sigo metido mi corazón está fundido en el mundo, con las cosas que hay en el mundo, y mi corazón está atento, mi corazón está expectante de las cosas del mundo, pero mi realidad de vida espiritual en cuanto a mi entrega personal con el Señor, en cuanto a meterme en esa consagración cada día más de buscar al Señor, va perdiendo como la fuerza y nos vamos simplemente adaptando a una forma externa de vivir la vida cristiana, pero no tenemos ese deseo, o se va enfriando ese deseo de avanzar para algo mayor. Hay algo mayor que quiere el Señor en nuestro caminar. Hay algo que Él quiere que nosotros conozcamos cada día. Cada día que el Señor nos da sobre esta tierra es una oportunidad para que le conozcamos más, no para que seamos más mundanos. No es para que tratemos de ver cómo es que disfrutamos mejor, cómo disfruto mejor, cómo me gozo mejor este día, porque la vida es para gozarla. No, hermanos, no es así.
Es para lograr una dependencia más cada día en su totalidad, dependiendo total del Señor, Carlitos. Sí, Señor, es para Ok, cada día entrar una mayor intimidad con el Señor, una mayor auscultación de todas esas cosas que están en mí, que de pronto yo no las veo, que estoy como ya, ciego a realidades de mi vida que no las veo, pero necesito que mi corazón sea sensible para poder yo estar con el Espíritu Santo conectado y entendiendo de que hay cosas que sí necesitan ser cambiadas y por eso tenemos que llorar y clamar por cosas que sabemos que están allí, que no son cambiadas y que tienen que ser cambiadas, porque al Señor esas cosas no le sirven. Pero nosotros a veces estamos, como les digo, eh, en una vida muy light en ese sentido, en una vida muy light, muy simplemente bueno, asisto, voy, como yo les decía, estoy con los hermanos y ya, listo. Pero ¿qué hay de los propósitos que quiere Dios? ¿Qué hay de los logros espirituales que Dios quiere? ¿A dónde Dios me quiere llevar en esos logros espirituales para cumplir sus propósitos y para que en mi vida se cumpla su propósito cada vez de una manera más clara, más completa? ¿Qué tanto, sí, como dice Alex, estoy creciendo en esos frutos o sigo siendo el mismo con las mismas? Para que la vida del Señor crezca en nosotros y nosotros menguemos. Sí, Señor. Hace 8 días, el sábado, perdón, cuando hablé de la incredulidad, yo les decía el peligro de la incredulidad porque eh, en el pueblo de Israel se vio de que Dios fue severo con el juicio que estableció con ellos. Y es cierto que Dios los sacó a todo ese pueblo para que poseyeran la tierra de promesa. Ese era el deseo del Señor, el anhelo del Señor, el propósito del Señor es que todos entraran a la tierra de la promesa. Pero la palabra dice que aunque todos salieron, no todos pudieron entrar. Porque toda la generación mayor que salió con Moisés, todos quedaron postrados en el desierto. Y no entraron y no alcanzaron lo prometido. Tremendo, hermano. Usted sabe las promesas de Dios para usted y que Dios quiere que sean alcanzadas en esta vida. Es que tenemos nosotros un sueño ilusorio y nosotros creemos, es que allá cuando me muera es que ya el Señor me dará aquellas cosas. No, hermano. El Señor quiere que se alcancen cosas aquí, pero si ni siquiera sabemos qué es lo que hay que alcanzar, pues entonces no podemos dirigirnos hacia lo que tenemos que alcanzar. El Señor quiere que alcancemos cosas aquí para que podamos vivir una vida como Él quiere que sea vivida. Pero nosotros vivimos una vida tan común y tan convencional como los del mundo, que mientras tenemos suplidas las situaciones como las del mundo, entonces no hay mucha preocupación y más bien nos preocupamos es cuando esas cosas que son tan comunes para todo el mundo comienzan a faltarme. Bueno, mis santos hermanos, ahora sí, versículos 17 y 18. Vamos a leer los dos versículos de una vez de Romanos. Romanos capítulo 12, el versículo 17, perdón. Versículo 17 y 18. Dice así: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Mire que Pablo le está hablando aquí a estas personas. ¿A quién le estaría hablando Pablo aquí? A judíos, ¿cierto? Pero no le está hablando a un judío espiritual. Pablo le está hablando de aquellos cristianos que todavía se están moviendo por la religión judía. Aquellos que todavía en su corazón tienen un concepto que practicar la religión judía es lo máximo. Como quien dice, siendo uno cristiano, ahora es Cristo y el judaísmo, o el judaísmo y Cristo. Entonces Pablo le está diciendo, o le está hablando mejor al hombre religioso. Y creo que cuando Pablo
está hablando aquí, lo está haciendo de una forma sarcástica. ¿Qué es un sarcasmo? ¿Qué es un sarcasmo? A ver. Una burla inteligente. Cuando tú dices cosas que se deben hacer y le haces creer a la persona que las está haciendo, ella sabe que tú le estás diciendo que no las está haciendo, es sarcasmo. No te escuché bien, Alex. ¿Me repites? Que no te escuché. Alex. No te escuché. Te está molestando. Me está molestando el internet. Ya, bueno, pero bueno, vamos a como dice la hermana Ángela. Sí, señor. Es como un sarcasmo, es cuando yo digo algo en cierta forma o en cierto tono que está dando a entender justamente lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? He aquí, tú tienes el sobrenombre judío. Mire que dice el sobrenombre. Hay un poco de sarcasmo porque él utiliza esta expresión de sobrenombre. No dice el nombre, sino el sobrenombre. ¿Y por qué dice sobrenombre? Porque con ese sarcasmo, él está insinuando que aunque ellos se creían judíos, en realidad no eran verdaderos judíos según el planteamiento del Evangelio. Según lo que Pablo va a dar a entender aquí, es que Dios tiene en mente un tipo de judío que no concuerda con el imaginario de la cultura religiosa judía. ¿Me hice entender, hermanos? Sí, Carlitos. Bueno, Anita entendió. ¿Sí estamos, hermanos? Sí, mi hermano. Pablo está utilizando aquí o está insinuando de que el tipo de judío que tiene Dios en su mente no es exclusivamente el que nació en la nación de Israel. Ese no es el tipo a lo que Dios llama un verdadero judío o un verdadero israelita, como Pablo lo va a decir más adelante por allá en Romanos 11. El judío que tiene Dios en mente no concuerda con el imaginario de la cultura religiosa judía. Entonces, por eso él está diciendo, hay aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Así voy a poner esa entonación de cómo lo estaría diciendo Pablo si lo estuviera diciendo no de forma escrita, sino de manera verbal, ¿no? Voy a ponerle un énfasis. No es lo que dice la palabra, pero voy a ponerle un énfasis. Bueno, voy a leerlo de esa forma. He aquí, a ver, señores, ustedes tienen el nombre de judíos y ustedes se apoyan en la ley y ustedes se glorían de Dios. Sí oyen el tono con lo que lo estoy dando, ¿no? Sí, señor. Sí, Carlitos, sarcasmo. Señor. Entonces él como que le está diciendo, a ver, señores, ustedes dicen que son eso y que son verdaderos judíos, pero ahora lo que va a decir Pablo les va a caer como un baldado de agua fría. Porque Pablo va a decir más adelante que el judío que tenía en mente Dios no era ese judío que formó la religión judía. Y más bien Pablo va a decir que ese judío religioso que formó en el imaginario del pueblo de Israel, ese judío estaba condenado. Y ellos decían que ellos se apoyaban en la ley, que se gloriaban en Dios. Además dice el versículo 18, y conoces su voluntad
e instruido por la ley, aprueban lo mejor. Muchos judíos estaban confiando en su linaje racial, eso ya lo dije ahora, número 1, y número 2, su desempeño personal de la ley mosaica como el medio de ser aceptados por Dios. Sin embargo, su autojusticia legalista los separaba de Dios. Por eso es que el Señor Jesús, por allá en el Sermón del Monte, cuando Él estaba llamó a los discípulos al monte y les dio ese sermón, que es el sermón más largo que existe, que dio el Señor, y que está por allá en Mateo 5:20, Él les dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, ellos se creían que estaban muy bien, pero el Señor les estaba diciendo que aunque tenían la ley, aunque ellos se gloriaban en Dios, aunque ellos decían que conocían la voluntad de Dios, aunque ellos se creían que ellos aprobaban lo mejor, lo que el Señor les estaba diciendo era de que nada de eso que ellos consideraban era así. Pablo enfrentaba, ¿a quién estaba enfrentando Pablo aquí? A un Israel arrogante, y estaba por otro lado golpeando al intelectualismo griego también arrogante de los gentiles. Por eso es que ningún humano se puede gloriar delante de Dios. Ustedes saben que la gente más difícil de compartirle el evangelio, ¿cuál es la gente más difícil de compartirle el evangelio? A ver, según la experiencia de su evangelización, ¿a quién es la gente más difícil de compartirle el evangelio? Oigo de esa experiencia de ustedes. Los católicos, Carlitos. Al que está más enriquecido de sí mismo. Aquí Anita le puso nombre. ¿Y quiénes son esos? ¿Quién es el que está más enriquecido en sí mismo? A ver allí quién es, Katy. Sí, mi hermano. A ver, Katy, ¿quiénes son los más difíciles de compartir? Las personas que creen que con hacer esto son santas o están haciendo las cosas bien. Podríamos decir que son las personas religiosas. Muy bien, Katy. Excelente, sí, señor. Las personas religiosas es las más difíciles de compartirles el evangelio, porque son las que se consideran que están mejor que nadie y se consideran que están haciendo las cosas bien, pues no se les puede añadir nada. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí en estos versículos 17 y 18 es de que ellos eran unos religiosos que creían que estaban bien, pero que era muy difícil que ellos salieran de su condición y que verdaderamente aceptaran el evangelio, porque el evangelio te confronta con una realidad, y es la realidad de que tú no eres justo por ti mismo, sino que el evangelio lo que va a decirte es que tú tienes que aceptar al único que es el justo para que tú puedas entrar en la realidad del perdón para vida eterna. Pero si usted cree que todo lo está haciendo bien, pero si usted cree que usted está caminando bien, pero si usted cree que porque usted hace esto y aquello y va a misa o va al culto, porque si usted cree que está haciendo, que lo que está haciendo es lo mejor que está haciendo es lo que le agrada a Dios, pues es muy difícil, hermanos. Es a las personas más difíciles de compartir el evangelio, es a las personas religiosas. Hace pocos días volvió por aquí, por mi puerta. Yo estaba un domingo, usted sabe, un domingo en la mañana, estaba tratando de comenzar a preparar mi desayuno. Tocan a la puerta, miro abajo allá, desde acá arriba, porque ustedes saben que yo estoy en un segundo piso, miro al primer paso, una dulce abuelita con su nietita
como de unos 22 años, con esa cara de sonrisa, de afabilidad, con la famosa pregunta: Señor, ¿usted nos puede regalar 5 minutos? Y yo con el huevo puesto allá en la estufa. Y yo, había estado predicando a ustedes de la necesidad de hacer ayuno, del verdadero ayuno, que es partir el pan con el hambriento. Y yo pensando, diciendo, o me siento a comer y les digo, no tengo tiempo para ustedes, o simplemente les digo lo que estuve predicando ayer, o sea, el sábado, que estoy hablando de que era necesario que al que viera desnudo lo vistiera. Ahora, la viejita no estaba desnuda con la nieta, pero cuando yo hablo de desnudo, hablo de desnudez espiritual, porque ellas no están vestidas de la justicia de Cristo. Y yo había predicado el día anterior de vestir al desnudo, y yo con mi huevo frito, allá en la cacerola. Entonces yo dije, Señor, bueno, la aplicación del mensaje de ayer. Voy a parar mi desayuno aquí por escuchar a la abuelita. Señor, ¿me da 5 minutos? Bueno, señora, cuénteme, ¿qué necesita? ¿Usted sabía, señor, que el mundo está convulsionado y que esto un día va a terminar? Yo dije, sí, señora, yo sé eso. Qué bueno que lo sepa. Déjeme decirle que hay un reino que va a venir, un reino venidero. Era una señora testiga de Jehová con su nieta, con el mensaje, ¿no?, de los testigos de Jehová acerca del reino venidero y todo este cuento. Bueno, me da el Señor el tiempo para poder hablar con ella y poderles testimoniar y comenzarles a hablar desde el evangelio del reino. Ahora estamos hablando de personas religiosas, ¿no? Y entonces, después de estar hablando un tiempo con ella, ya la sonrisa se desdibuja del rostro y ya comienza, es como unos ojos desorbitados con la nieta también. Y comienzan ellas a tratar de defender a los testigos de Jehová, que es la Watchtower, ¿no? Así se dice en inglés, perdón. ¿Sí es así, Angelita? Mi inglés es muy precario. La Watchtower, o los de la torre, ¿no? Sí, Carlitos, está bien. Y entonces ella comienza a desorbitar. Yo le hice una pregunta. Yo le dije a ella, ¿usted conoce la historia de la Watchtower, señora? ¿Usted sabe de que ustedes como movimiento siempre han estado sustentados por un grupo de gobernantes que son los profetas, que han profetizado yo no sé cuántas veces que el Señor Jesús ya viene? Y dijeron que el Señor Jesús venía en el año de 1900 tal, en el año de en el año, y nunca vino. Y ellos siguen cambiando las fechas. Y usted sabe qué dice la Biblia acerca de cuando un profeta dice que algo va a ocurrir, no ocurre. ¿Sabe cómo se llama eso? No, señor, pero es que no, es que la Watchtower tiene diferentes modos de pensar. Que yo le dije, no, señora. Y traté de compartirles a ellas algo del evangelio, pero usted ve lo que hace la religión, ¿no? La religión es no, a pesar de que la evidencia de lo que tú estás dando, pues es la evidencia del evangelio de Jesucristo. Por eso yo les decía. Entonces ella me decía, Señor, usted no sabe que uno tiene que salir, tiene que hacer lo que dijo el Señor, de salir a compartir el evangelio, y nosotros estamos haciendo esto y lo estamos haciendo para Dios porque Él lo manda. Y yo le dije, pues déjeme decirle que Dios sí manda, y Dios manda en unas condiciones. Entonces,
Bueno, solamente para tocar ese punto de lo que estaba diciéndoles allí, bueno, el huevo no se me quemó, pero lo que sí es cierto de que ese día andaba un grupo grande de testigos de Jehová por aquí, por la cuadra, y en realidad llama mucho la atención, ¿no? Llama mucho la atención. Y uno diría, bueno, si hubiéramos más cristianos para hacer eso, pero bueno, ¿cuál es la verdadera motivación? ¿Cuál es la verdadera motivación de los testigos de Jehová de estar yendo casa por casa a predicar sobre el reino? La gran motivación de ellos es el miedo. No es algo que viene verdaderamente del corazón de Dios, viene de un corazón totalmente condicionado a querer, asustado. claro, un corazón que necesita llegar a ser parte de ese número de los especiales, de los escogidos, que son los únicos que van a poder entrar en ese reino. Imagínese usted, cuando todos estamos llamados a entrar al reino del Señor y a disfrutar de lo que es la vida del reino de Dios. No es porque usted salga todos los domingos a compartir casa por casa que es que se va a ganar el reino. Pero así es la religión. En estos pasajes que está hablando Pablo aquí, la palabra clave, cuando dice Pablo que tú tienes el sobrenombre judío, pues ustedes saben que los judíos se enorgullecían del hecho de ser hijos de Abraham. Somos judíos, somos mejores que los demás, somos el pueblo escogido de Dios. Algunos parecían pensar que el ser judío les garantizaba un lugar especial en el cielo. Pero la palabra de Dios, según lo que Pablo está diciendo, el ser judío como nacionalidad no hace justo una persona. Ser judío exteriormente es una cosa, ser físico o racialmente judío es una cosa, pero ser un verdadero judío espiritual e interiormente en el corazón es algo totalmente diferente. Por eso Pablo le dice, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley. El primer privilegio que Pablo menciona es que ellos se apoyan en la ley, o sea que confiaban en la palabra, confiaban en la ley, descansaban confortablemente en que ellos tenían y poseían la ley y los libros los guardaban celosamente y los tenían celosamente también protegidos. Pero la tarea de Pablo es a esos que estaban totalmente descansados y confortados, lo que Pablo les está es moviendo el piso y les está despertando y les está turbando su descanso. Pablo estaba retirando la confortable cama de debajo de ellos, sus ideas, sus paradigmas religiosos, les estaba rompiendo esas estructuras religiosas y en realidad los judíos sí podían apoyarse en la ley porque Dios se relacionaba con ellos por el pacto hecho a los padres, pero no era lo que Dios estaba buscando en esencia, de que ellos fueran los que se trataran de justificar a través por el cumplimiento de la ley. Por eso es que Pablo dice, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, que es el segundo privilegio del judío, ¿no? La ley puede reclamar, el que yo tenga la ley me puede hacer reclamar que yo tenga una relación especial con Dios porque soy conocedor de la ley. Por eso Pablo dice que ellos tienen la ley y se jactan en Dios. Se jactan de tener una relación especial con Dios porque han recibido la ley y con eso que Dios les ha dado a través de la ley, pues Dios está revelando su voluntad. ¿Qué es lo que Dios muestra en la ley? ¿Sabe qué es lo que Dios muestra en la ley? Su carácter. Porque la ley lo que nos habla es del carácter de Dios. Entonces los judíos se ufanaban de que ellos conocían el carácter de Dios y conocían al único Dios verdadero. Entonces, para ellos todas las demás naciones adoraban ídolos y dioses falsos, y eso sí era cierto. Pablo también dice que aprueban la ley. Los que tienen la ley aprueban lo mejor.
el judío da una aprobación sincera a lo que contiene la ley. Afirman ellos la eficacia de la ley como de Dios y por eso la estudiaban y la enseñaban. Eso era lo que hacía el judío, ¿no? Detenerse a estudiar detenidamente la ley con cada precepto, con cada mandato, con cada normativa. Y el judío aprueba las cosas que son esenciales para vivir para Dios y se llena de todos los argumentos para decir, ya que conozco la ley, ya que soy conocedor de Dios, yo apruebo la fundamental para glorificar a Dios y querer agradarle. Mientras estemos regidos, vamos aquí a hacer una máxima, porque todo lo que Pablo está diciendo en estos versículos, del 17, el 18, es que la ley se había convertido entonces en la fórmula que ellos tenían para ser mejores que los demás. ¿Qué podemos nosotros decir de esto? Voy a decirte una gran verdad para que lo apuntes. Mientras estemos regidos por la vida de la carne, la ley será tan solo reglas, mandatos, estatutos. Y estos serán mandatos que tenemos que cumplir cuando estamos en el ámbito del espíritu de la ley y se convierta en una vida que nos gobierna. Te lo repito. Mientras estemos regidos por la vida de la carne, la ley será tan solo reglas, mandatos y estatutos. Ahora, estos mandatos que sí tenemos que cumplir, cuando estemos en el ámbito del espíritu, la ley se convierte no solamente en algo externo, sino que se convierte en una vida que nos gobierna. ¿Me hice entender, hermanos? ¿Sí o no? A ver, Germán. O sea que la ley, la vida en el espíritu nos capacita para vivir la ley porque la ley tiene un sentido espiritual. Y incluso esa ley que se trata de llevar en la carne, que es una carga, pues en el espíritu, en ese sentido espiritual que ella tiene, no es una carga, sino que por el contrario, es como experimentar la verdadera libertad de la que habla el Señor. Sí, señor Germán, muy bien. Mientras yo vea la ley desde la carne, ¿en qué se convierte la ley? Reglas, mandatos, estatutos, normativas, eso para uno es la ley. Mientras uno ve la ley y la quiere cumplir en la carne, para uno la ley es eso. Hay que cumplir este reglamento, como dice por allá el libro de Isaías, ¿no? Ahora vamos a ver eso, porque el libro de Isaías va a decir eso, y ahora lo vamos a ver. Mientras estemos regidos por la vida de la carne, la ley es reglas, mandatos, estatutos, normativas. ¿Qué dice Germancito? Es que precisamente ayer y hoy he estado en un curso, en un reentrenamiento que nos hacen en la empresa para trabajo seguro en alturas. Y son normas y normas y normas y normas, y eso es una cantidad interminable pues de normas y decretos y estatutos, y cada determinado tiempo se vuelven obsoletos. Entonces yo meditaba precisamente en eso porque hace año y medio fuimos y se regía por otra norma. Entonces son cosas muy parecidas que toman, pero entonces siempre, eso notaba yo, siempre en la norma, siempre cuando se trata de cumplir una ley, quedan vacíos y no es solamente en esa parte de lo que yo me estoy refiriendo, en esa normatividad laboral, sino también en las leyes de los hombres. Siempre las leyes de los hombres tienen vacíos y nunca la ley es suficiente para cumplir la demanda que el mismo hombre se pone, ¿no? El mismo hombre cada día quiere con la ley perfeccionarse, pero se da cuenta que no puede. Y entonces cada día quiere poner el listón más alto y más alto y más alto, y termina ese esclavo de la ley, se vuelve una carga. Sí, mi hermano, muchas gracias por el ejemplo. Me parece un ejemplo muy práctico. La ley fue dada por Dios y Él entregó la ley.
pero a un poco de hombres que estaban en la carne. Y ellos trataron de cumplir la ley, porque la ley es buena y es santa. Nadie dice que la ley no es buena y es santa. Es buena, es santa, perfecta, porque la ley nos habla del carácter de Dios. Y entonces ellos dijeron, vamos a cumplir la ley, no hay problema, cumplamos la ley. Eso dice uno, cumplamos la ley, pero vaya, cúmplala. Si usted está regido por la vida de la carne, la ley se le convierte solamente en reglas, mandatos, estatutos, normativas, reglamentos. Pero si usted recibe la vida del Señor, no es que esos mandatos no se tengan que cumplir, sino que cuando estamos en el ámbito del Espíritu, la ley se convierte en una vida que nos gobierna, nos gobierna. Y es algo como de la vida misma que va surgiendo la necesidad de cumplir lo que Dios mismo está pidiendo. Ese es el gobierno de la vida, mi hermano, la vida del Señor, fluyendo, tomando, ganando espacios. Entonces Pablo en el versículo 17-18 está hablando directamente de la ley, está hablando de una manera irónica a los judíos, y mire lo que sigue diciéndole en el versículo 19 y 20. Y que confiesen que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mire todo lo que le está diciendo Pablo a los judíos, porque él está avanzando en su argumento acerca de los privilegios de las prácticas judías, y él está diciendo que estos judíos están activos en ministrar la ley a otros, están enseñando la ley, están predicando la ley, están transmitiendo la ley a sus hijos y a sus generaciones. Y Pablo en el versículo 19 les dice, y que confías en que eres guía de los ciegos. Dijimos que ese judío religioso produce una falsa seguridad, y que esa falsa seguridad en la cual está sustentado, pues es su propia religión. No significa que el judío, porque Pablo le está hablando aquí a estos que todavía tenían en su corazón esos esbozos de la ley judía, pero Pablo los está introduciendo en la realidad del evangelio para que ellos puedan comprender el evangelio, asirse del evangelio, y asirse del evangelio es asirse de Cristo, porque Cristo es la realidad del evangelio, es la experiencia del evangelio. Y lo que está diciendo Pablo es que aunque ellos tenían la ley y la estaban usando, enseñándola, no significaba que ellos mismos enseñaban la ley a sí mismos, lo predicaban para otros, pero no la aplicaban a su propia vida. Estos dos versículos, el versículo 19 y 20 que acabamos de ver, pintan un cuadro del judío sintiéndolo muy superior a los demás, que ellos estaban seguros de que su perspectiva y su forma de actuar era correcta, pero sus corazones no eran correctos, porque si sus corazones hubieran estado bien con el Señor, entonces habrían sido fieles testigos del Señor. Veamos aquí una cosita. Un judío podía pensar de la siguiente manera. Esto es lo que Pablo va a decir a lo que lo llevaba la religión judía y la práctica de la religión judía. Allá dentro en su conciencia, el judío, cuando practicaba todas estas cosas, enseñaba la ley, ellos eran conocedores de la ley, creía que conocían a Dios. Entonces un judío podía pensar de la siguiente manera, según lo que Pablo está diciendo. Nosotros tenemos una visión espiritual y podemos ayudar a quienes son ciegos. Nosotros tenemos la luz y todos los demás están en tinieblas. Nosotros somos sabios y solo nosotros podemos ayudar a quienes son necios. Nosotros somos espiritualmente maduros y podemos ayudar a quienes son niños. Lo que Pablo está tratando de decirles es todas estas cosas a ellos y confrontándolos con su realidad, porque sus vidas se veían muy bien en la superficie
y su religión parecía muy bien externamente, y ellos podían recitar los mandamientos de memoria, ellos podían decir qué animales eran limpios y cuáles no lo eran, el día exacto de guardar la festividad porque la luna salió o no salió, podían hacer prácticas, rituales de purificación, lavarse bajo ciertas condiciones, bajo ciertas fiestas y celebraciones se tenían que purificar de una manera. Bueno, todo eso tenían una cosa compleja. Pero Pablo señala que una religión que solamente es formal, externa y superficial no es suficiente. Tiene que ser algo real e interno del corazón. Tiene que ser algo que salga de la realidad de un corazón que entiende las cosas que Dios quiere desde la unión y la comunión con Él. Ser externamente un buen religioso no hace que una persona esté bien con Dios. Y ese es el dictamen que Dios hace sobre todo judío religioso y sobre la religión judía. Ahora sí leamos Isaías el capítulo 28, el versículo 10 y 13. Léamelo a alguien, por favor. Isaías 28, versículo 10 y el 13. A ver, yo le leo, mi hermano. 28, el 10 y el 13 dice: porque mandamiento tras mandamiento sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, en poquito allí, otro poquito allá. ¿Y el otro es el 23, dijo? Sí, el 13. El 13, perdón. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Cómo le parece, Germancito, usted mismo? ¿Qué ve allí? Es que finalmente se vuelve es algo interminable y es algo que esclaviza y que lleva a esa muerte, porque dice, y caigan de espaldas y serán quebrantados, enlazados y presos. O ¿Qué sea, pasajes son esos? Disculpa, Carlitos. Isaías 28, 10 y 13. Sí, hermano, dígame, hermano. O sea, que finalmente ese cumplimiento externo de la ley se vuelve interminable, se vuelve cargoso y termina, en vez de llevar a libertad al hombre, lo llevas a esclavizarlo, porque al final dice, y terminan quebrantados, enlazados y presos. Bueno, yo creo que es muy claro ese pasaje de Isaías, ¿no? Del corazón del Señor latiendo allí, transmitiendo a través del profeta Isaías lo que el Señor mismo estaba viendo, para que les está diciendo, para que ellos se den cuenta, ¿no? Para que ellos se den cuenta de su realidad. Pablo los está instigando y los está avergonzando y los está colocando contra la pared, mostrándoles su realidad espiritual. Ellos se habían convertido en un círculo íntimo para sí mismos, en un grupo sagrado, sectarios, cerrados, con vidas llenas de prácticas muertas. Y esa era la confianza que tenían muchos hijos de Dios que venían del judaísmo. Todavía no estaba muy claro esa diferencia entre el evangelio y el judaísmo. Y Pablo les está hablando de toda la realidad del judaísmo, aquí esta carta en los Romanos. ¿Qué preguntas deberíamos de hacernos hoy a la luz de aquello que Pablo quiere transmitir por el Espíritu? Voy a hacerle unas preguntas a usted, mi hermano, antes de terminar esta enseñanza. De acuerdo a lo que hemos estado hablando y de acuerdo a lo que Pablo está planteándole a un mundo religioso, porque esas preguntas usted dirá, bueno, Pablo, eso que Pablo dijo, esto que Pablo está enseñando, pues se las estaba echando a los judíos. Pero acuérdese que aquí los principios espirituales son los mismos para nosotros hoy. Y hay algunas preguntas que son necesarias que uno se haga. Vamos a hacer una pregunta.
¿Usted verdaderamente ha nacido de nuevo y hace parte del nuevo pacto de Dios y está incluido en el pueblo verdadero de Dios? ¿Usted, mi hermano, ha estado ejercitando la fe salvadora en Jesucristo? ¿Usted tiene algo más que solo conocimiento en su cabeza de la vida del Señor? ¿Usted tiene la verdad en su corazón por la fe en el Evangelio de Jesucristo o solamente ha acumulado un grupo de prácticas del cristianismo? Son preguntas que nos podemos hacer y queríamos de decirle, Señor, aquí voy con estas preguntas, porque si yo, Señor, yo he vivido mi vida cristiana, pero yo no sé si me he vuelto también como un religioso, y yo no sé, bajo esas circunstancias, Señor, si tú me estás viendo o cómo me estás viendo, más bien tú, Señor, cómo me estás viendo, Señor. Entonces hagas esas preguntas, hermano. Hagas esas preguntas. ¿Usted está acumulando solamente información o está acumulando la palabra del Señor, la vida del Señor, y está verdaderamente reproduciendo y transmitiendo esa vida que está dentro de usted? ¿Sí estamos en esa condición ya? ¿O solamente estamos llenos de una cantidad de información cristiana? Una cantidad de entrenamientos, de cursos, de teoría. ¿O verdaderamente la vida del Señor sí está dentro de nosotros? Porque estamos preguntando que si hemos ejercitado la fe salvadora. La fe de Cristo dentro de usted, mi hermano santo, ¿está siendo ejercitada en nuestra vida o es simplemente renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito allá, un poquito acá, tomemos de aquí, tomemos de acá? ¿O verdaderamente sí estamos interesados en que la vida del Señor que está dentro de nosotros sea una realidad primero para nosotros? Porque es que la vida del Señor tiene que ser una realidad primero para nosotros. ¿Y por qué primero para nosotros? Porque somos testigos. ¿Testigos de qué? De que esa vida está dentro de nosotros. Y una vez que tenemos esa vida dentro de nosotros, pues esa vida es la que comienza a manifestarse a través de nosotros. No son cosas que tenemos que hacer, sino que es cosas que hacemos porque es la vida que está en nosotros irrumpiendo. ¿Qué dice Germán? Esa pregunta que acabas de hacer, la estoy meditando porque lo primero que tiene que ser una realidad es para nosotros. Jesús dijo, yo soy la verdad y la verdad es la realidad. Y si nosotros tenemos la verdad, pues nosotros tenemos la realidad de Dios. Si tenemos la vida de Dios y estamos llamados a comprobar que la plenitud de nuestra vida, que el propósito de nuestra vida está en vivir esa vida que viene de arriba, pues lo que es verdad para Dios tiene que ser verdad para mí y viceversa. Y mi verdad pues es la verdad de Dios. O sea, siempre y cuando yo estoy caminando en el Espíritu, porque no hay oposición. Pero entonces ahí viene una cuestión y un interrogante bien grande y para mí primero que todos. Si yo realmente estoy viviendo la verdad, yo tengo la autoridad espiritual para transmitir esa verdad. Pero si yo no estoy viviendo esa verdad, pues no, es algo, y yo no estoy viviendo esa verdad y simplemente estoy hablando esa verdad, pues es algo que está siendo nacido de la carne y la misma palabra dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, eso me ha cuestionado porque me lleva a pensar realmente, Señor, si realmente nosotros estamos viviendo la realidad tuya, pues eso tiene que traer un fruto. Simplemente lo dejo ahí. Bueno, gracias, Germancito. Verdaderamente que es cuestionante lo que Pablo está diciendo y que el Espíritu nos ayude a nosotros, hermanos santos, a que no nos volvamos unos cristianos religiosos,
sino que estemos prestos verdaderamente para estar dispuestos, entregados a que esa vida del Señor verdaderamente sea una realidad en cada uno de nosotros. Hermanos, dejemos allí, quedémonos con esas preguntas para meditación, que el Señor nos ayude, que el Señor también nos siga animando a perseverar y a ir avanzando y creciendo. Hermano, no se detenga en el camino, no crea que la realidad de Cristo tiene un punto donde usted ya llegó y ya, suficiente, aquí tengo todo lo que ya es. Pídale al Señor que le permita también tener una mente, pídale eso al Señor, no una mente religiosa, porque generalmente la mente religiosa es muy cerrada. ¿Qué es una mente cerrada? Una mente cerrada es, esto yo ya lo entendí una vez y ya lo sé y ya es así y así y así. Hermano, dese la posibilidad de decirle al Señor, porque a veces estamos tan cegados en nuestra propia manera de ver las cosas, que se ha vuelto una manera tan religiosa que no nos damos cuenta, y a veces oímos hasta de otros hermanos, otras perspectivas que a nosotros nos parecen como que no, está totalmente errado. Démonos la tarea de decir, bueno, voy a poner atención qué es lo que está diciendo y voy a comenzar a preguntarle al Señor, porque quizás lo que yo tengo en este momento no es lo absoluto, yo tengo apenas un pedacito. A veces uno tiene un pedacito de la verdad, a veces uno tiene algo incompleto. Y usted y yo necesitamos, hermanos, tener un corazón lo suficientemente enseñable como para darnos la oportunidad de decir, Señor, ayúdame a ver más allá de lo que he visto hasta ahora. Tengo que darme la posibilidad de escuchar un poco más y de escucharte un poco más y de poder cuestionar muchas de las cosas que yo he creído o yo he pensado o me las enseñaron de cierta forma y yo decir, así tiene que ser. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que soy hombre dejé las cosas que son de niño. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que han sido en cierto tiempo de nuestra vida, han sido útiles para muchas cosas, pero tenemos que también decirle al Señor, Señor, ayúdanos a ver la realidad, no nos dejes que nos volvamos un grupo cerrado en lo que yo veo y así es, y solamente así, sino que dame la posibilidad, Señor, de ir conociendo y abarcando la verdad y la realidad para ser tomado por la verdad, que es Cristo. Cristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy nos